formación ha cumplido 30 años y mantiene su propuesta y su apuesta de un aragonesismo de izquierdas. ¿Qué significa eso de aragonesismo de izquierdas y qué vigencia tiene en el siglo XXI? Pues tiene muchísima vigencia en el siglo XXI. Evidentemente siguen existiendo derecha e izquierda. Quien dice que no existe lo hace por un cálculo electoral. Intentan pescar con una red que ocupa todo el río para pescar los peces que no son suyos, pero evidentemente existe izquierda y derecha. Y el aragonesismo es nuestra forma de construir la izquierda. El aragonesismo, de hecho, un aragonesista no es una cuestión identitaria, no estamos hablando solo de himnos y banderas, que también, que son muy importantes. Para nosotros el aragonesismo, el autogobierno, es la herramienta para que la gente sea más feliz, es la herramienta para crear empleo estable y de calidad, para acabar con la pobreza, que es el reto fundamental del aragonesismo político, para buscar soluciones a la gente que pierde su casa, para acabar con la pobreza energética, para que los jóvenes vuelvan. Todo eso, exprimiendo al máximo el autogobierno, se puede conseguir. Y ese es el aragonesismo que defiende hecho un aragonesista, por supuesto, con la búsqueda de la justicia social, lo que caracteriza a la izquierda.